Familia, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Pues, ¿qué les cuento? Que este fin de semana me traje a mi familia a un lugar muy pintoresco, aquí una cabañita, así que si escuchan algunos ruidos es porque ellos andan aquí caminando, con el pretexto de que mi hija cumple años este 16 de junio. Decidimos tomarnos un tiempo íntimo, personal, en familia, donde podamos disfrutarnos, compartir las cosas que nos gusta. Ayer nos fuimos a caminar al cerro, bueno, nosotros a caminar, Janet y yo, ellos en bicicleta, subimos hasta la parte más alta, bueno, era un cerrito chiquito, así que disfrutamos mucho, tomamos algunas fotos, posiblemente ahí las van a ver en las redes de mis hijos o de Janet. Eh, La verdad es de que después de pensar en todo lo que nosotros hemos vivido, en saber todos los errores que hemos cometido y después de verlo hacia lo lejos, podemos visualizar algo que es increíblemente eh, satisfactorio, confortante, que es la misericordia de Dios pues, en nuestras vidas y algo que yo la verdad no conocía mucho, que es la palabra providencia. Entonces más adelante vamos a ir viendo qué es lo que significa, pero la verdad es que hoy Dios nos tiene en su mensaje algo increíble. Así que eh, toma tu asiento en tu silloncito, con tu cafecito a la mano, acuérdate de tener tu libretita de apuntes, eh, tu Biblia, y que me puedan seguir ustedes con su vista en lo que vamos a estar leyendo. Y pues vamos a comenzar. El tema, pues como les había dicho, es la providencia de Dios en mí. Y vamos a leer lo que es Marcos 15 del 42 al 47. Así que pues voy a comenzar a leer y dice así. Dice, todo eso sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron donde ponían el cuerpo de Jesús. Padre, te damos gracias por este domingo, gracias Señor por la familia, gracias Señor por la iglesia, gracias Señor por lo que tú nos vas a dar el día de hoy por medio de tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu providencia que nos cubre todos los días. Te pido, Padre, que podamos nosotros entender esa providencia y que podamos vivir bajo nuestra identidad como hijos tuyos. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están escuchando este mensaje. También te doy gracias por todas aquellas personas que van a poder escuchar de este evangelio y de esta providencia tuya, Señor, en la vida de todos nosotros por medio de mis hermanos de la iglesia, Señor. Así que te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar con primero leyendo el mapa. Y el mapa es este. Número 1, vivo bajo la soberana voluntad de Dios. Punto número 2, la providencia de Dios es permanente. Y punto número 3, la voluntad de Dios se cumplirá. Y vamos a comenzar con el punto número 1 que dice así, vivo bajo la soberana voluntad de Dios. Y voy a leer nuevamente lo que es Marcos 15 del 42 al 43 que dice así,
Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso. Al acercarse a la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Todos sabemos que el poder de Dios es infinito, que el universo se sostiene por el poder de su mano. El poder de Dios es perfecto. Por ejemplo, la distancia del Sol con la Tierra. Si la Tierra estuviera un poco más cerca de lo que está, el Sol nos quemaría. Si la Tierra estuviera un poquito más alejada de lo que está, todo se congelaría. Eh, así que Dios en su perfección ha puesto la Tierra en la distancia perfecta para que tú y yo pudiéramos estar viviendo y que todo lo demás pudiera mantener la vida. Dios hizo en la historia de la humanidad espectaculares milagros. Y vamos a hablar de los milagros que sucedieron en Egipto. Por ejemplo, las 10 plagas. Todos hemos visto la película de cómo llegaron las 10 plagas y todo lo que sucedió. También recordamos, por ejemplo, pues la salida del pueblo de Egipto después de todos esos años de ser esclavos. Dios, cumpliendo la promesa, hace que aproximadamente 2 millones de personas fueran liberadas por el rey de Egipto y salieran hacia la tierra prometida. Y pues sabemos que durante todo este proceso de 40 años en el desierto, Dios hizo cosas extraordinarias. Por ejemplo, sabemos que dice que en la noche Dios formaba una columna de fuego que los iluminaba, me imagino que los mantenía eh, pues calientitos y que iba marcando el camino por donde ellos tenían que caminar. También dice que por la mañana, dice que se levantaba una columna de nubes que los guiaba y me imagino que también les cubría del sol. Pero no solo eso, sino que Dios proveyó por todo este tiempo por medio del maná que les caía todos los días del cielo. Dice que tomaran solamente lo necesario y aquellos también que en lo que hemos leído en la historia, que todo lo que levantaban de más finalmente se echaba a perder. Y pues todos estos espectaculares milagros nos dejan a todos sorprendidos. ¿Y qué podemos decir acerca de cuando antes de todo eso que abrió el mar rojo? No, digo, he visto películas, pero no me imagino la magnitud de ese milagro de aquellas personas que lo experimentaron al ver que el mar se partía en dos y que permitía que pasaran todas las personas y dice que pasaban completamente secos. O sea, yo no me imagino eso, debió haber sido algo espectacular, algo que en el corazón de todas aquellas personas que lo experimentaron, me imagino la emoción o hasta el susto de ver tal acontecimiento. Ahora, cuando pues hablemos de Jesús, Jesús hizo incontables milagros. Dice la palabra que si hubiera escrito todos los milagros que hizo, no alcanzaríamos, no alcanzaría la Biblia para poder escribirlos, ¿no? Pero de los más notables es principalmente pues el perdón de los pecados, pero como los hombres no creían, dice que sanó enfermos, sanó leprosos, dice que sacó demonios. Sabemos algunas historias increíbles de los demonios que se fueron a los cerdos y que aquellos cayeron de un precipicio. También eh, resucitó enfermos, resucitó muertos. Ahora yo no me imagino la gente ver tal espectáculo. Yo creo que sí, pues debió asombrarlos increíblemente. La iglesia
la verdad es que ha deseado seguir con todos estos milagros impresionantes. Hoy está la frase común, ¿no? Sobrenatural. Y estamos en la búsqueda de poder experimentar y ver todos esos milagros de los que hemos leído en la Biblia. Y pues desafortunadamente muchas veces nosotros humanamente intentamos verlos pues han sucedido tantas cosas, tantas corrientes que han pasado acerca del mover del espíritu, pero familia, yo no digo que no siguen sucediendo milagros, por supuesto que sí. No minimizo la clase de milagros que hoy nosotros podemos experimentar y podemos ver. La verdad es que me ha tocado personalmente experimentar muchos de esos, ver eh, cosas increíbles en lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa en el nivel espiritual, pero también en el nivel físico. Luego les contaré algunos de esos. Ver cómo milagrosamente Dios ha estado tratando el corazón de mis hijos y cuántas otras cosas que he visto puesta la mano de Dios en todo esto. Pero también, iglesia, yo creo que es tiempo de meditar acerca del nivel de milagros que nosotros estamos buscando o que nosotros queremos experimentar o ver. Es tiempo de poder meditar y poder visualizar más allá de lo que nuestros anhelos quieren ver. Y entonces vamos a empezar de una forma más sensible, poder constatar la mano de Dios en la vida de todos nosotros todos los días. Y algo que para mí es lo más alto, el milagro más importante, algo que no va a poder ser superado por nada ni por nadie, es el Evangelio de Cristo. Creo que es el milagro más grande, más espectacular, único que podemos nosotros experimentar o haber experimentado o haber leído en la palabra. Cristo murió por nuestros pecados conforme a como estaba escrito en la Biblia, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este hecho confirmó la deidad de Cristo y demostró la veracidad de toda la Biblia. Sin este hecho, todo lo demás no tendría mayor importancia y quedaría sin valor. Muchas veces cuando me pongo a realizar una de las predicaciones, muchas veces pues primero me alejo de la palabra y empiezo a visualizar a lo lejos y empiezo pues ahora sí que a ver lo que de primera vista puedes leer cuando tú te acercas a la palabra y ves cosas, historias, ahora sí que históricas de la palabra, ver detalles de personas tomando decisiones o acciones, pero oro a Dios y le digo, Señor, permíteme ver más allá de lo que mi conocimiento o razonamiento pueden ver. Te pido y le pido a Dios que me pueda permitir ver con ojos espirituales y poder visualizar aquello que Dios tiene para nosotros cada domingo. Claro, pues el primer afortunado de todo esto soy yo porque Dios me regala cosas increíbles para poderles compartir. Así que vamos a caminar sobre lo que Dios nos tiene el día de hoy y poderles compartir lo que Dios me regaló en esta fracción de la palabra. Tal vez no vemos ahora milagros extraordinarios como los que mencioné, de los que hemos visto o leído en la palabra de Dios, pero lo que sí vemos es algo que le llamé, como la predicación de hoy, la providencia divina de Dios. Ahora,
Para esto, pues, vamos a leer lo que significa providencia, porque yo creo que esta palabra no es muy común, pero es importante que nosotros podamos leerla y entender lo que significa. Y lo voy a leer. Providencia, cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Su operación es tan extensa, su operación es tan extenso como el universo y tan incesante como el curso del tiempo. Todos sus atributos toman parte en ella. Todo acontecimiento, así como todo ser, están enteramente subordinados a Él. No hay nada en el universo que pueda llamarse casualidad. La historia de cada hombre, la historia de las naciones y el progreso de la Iglesia de Cristo revelan a cada momento la mano de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. La providencia de Dios es maravillosa. Así que, iglesia, quiero que esta parte de la predicación no la olvides, que esta palabra quede presente y grabada en tu corazón todos los días de tu vida. La providencia de Dios. Sé que muchas veces vemos a nuestro alrededor y podemos pensar en todas aquellas cosas que surgieron y que quedaron fuera de todos los planes que nosotros hemos tenido en nuestra vida y que ahora desafortunada o afortunadamente están pasando, cosas que posiblemente te estén quitando la paz, cosas que posiblemente te estén quitando el sueño, o cosas que te estén causando enojo, que te estén causando dolor, o cuantas cosas puedas estar experimentando en estos momentos por aquellas cosas que tú crees que están fuera del control tuyo, o que no eran las cosas que tú esperabas que sucedieran. La verdad es de que Dios nos va a regalar algo increíble. Y así que si tú tienes algo en lo que crees que requieres entender en dónde se encuentra la providencia de Dios, pues siéntate, pon atención y permite que Dios hable el día de hoy en tu vida. La Biblia afirma en muchas ocasiones la absoluta soberanía de Dios sobre las personas y toda situación. La Biblia nos dice que Él ordena todas las cosas y hace que ocurran, y todo está bajo su soberana voluntad. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Efesios 1:11 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, y marca bien esta palabra, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a qué, familia, a su plan. Tal vez tú no entiendas muchas veces lo que está pasando, no entiendas por qué pasó lo que pasó o por qué estás viviendo lo que estás viviendo, pero recuerda algo, Dios sí lo sabe. Él siempre actúa permitiendo situaciones, permitiendo sucesos a fin de lograr su propósito. Los milagros espectaculares implica ver cómo las leyes naturales son afectadas por Dios, y como iglesia estamos afanados en buscarlos o experimentarlos. Pero familia, hay algo mayor que todo eso, y es la providencia de Dios, ya que esta es constante. En Juan 5:17 dice así, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también.
Dios, todos lo sabemos, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Él ha predeterminado todo y puede dirigir cada parte de su creación porque todo está bajo su soberano poder. Así que escucha bien esto, hasta los sucesos que no te esperabas y tú sabes cuáles son, están bajo su soberano poder. En Salmo 103:19 dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono, y luego ¿qué dice? Desde ahí gobierna todo, y todo significa todo. Y en Proverbios 16:33 dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Muchas veces nosotros pensamos o jugamos con la suerte y nosotros creemos que nosotros tenemos la habilidad de hacer que las cosas cambien su curso, pero entiéndelo bien, finalmente Dios decide. Así que familia, la soberanía de Dios sobrepasa todo entendimiento. Los hijos de Dios deberían entender o deberíamos entender y por consiguiente descansar que Dios finalmente tiene el control. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Si tú amas a Dios, pues su palabra dice que lo que estás pasando es para bien. Y dice, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí. Y es algo que nosotros no tenemos que olvidar. Y que todas las cosas finalmente suceden si Dios lo decide. Así que busquemos la providencia de Dios en lo que está pasando o lo que estás pasando ahora. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en lo que nos toca el día de hoy acerca de la providencia de Dios en lo que está pasando en la vida de Jesús. Para este momento Jesús ya ha muerto. Su familia obviamente está triste, sus discípulos, algunos todavía están escondidos, algunos huyeron y otros están muy preocupados por la forma en cómo Jesús murió, cómo lo que ellos pensaban que iba a suceder, de que iban a gobernar y que iban a sacar a los romanos, no está sucediendo, sino todo lo contrario, Jesús está muerto, crucificado en una cruz. ¿Cuántas veces lo que tú creías que iba a suceder no sucedió? ¿Cuántas veces cuando todo apuntaba a que las cosas iban a suceder de la manera que tú preveías, las cosas de un momento a otro cambian completamente? Pues en este momento para todos ellos algo estaba pasando que no esperaban. Pero la providencia de Dios estaba actuando en todo esto, en toda esta situación. La providencia de Dios controló todos los acontecimientos para que el entierro de Jesús se realizara conforme a la voluntad de Dios. Y todo estaba cumpliéndose con exactitud. Hemos leído en las predicaciones anteriores cómo ya todo está escrito, cómo hasta lo que Jesús dijo en los últimos momentos de vida era para confirmar lo que la palabra de Dios ya se había dicho con anterioridad, confirmando en que todo lo que los profetas habían escrito era palabra de Dios. Primero, cuando ya era tarde, los dirigentes religiosos presionaron para que les fracturaran las piernas y así no pudieran apoyarse para poder respirar. Así que llegaron los guardias romanos primero con los ladrones
Llegaron con uno y le fracturaron las piernas, y luego llegaron con el otro y también le fracturaron las piernas. Ya habíamos hablado que las piernas las dejaban un poco dobladas para que ellos pudieran empujar hacia arriba y pudieran respirar, y eso alargaba más su agonía. Día tras día ellos trataban de respirar y no morir de esa manera, pero su agonía iba en ascenso, ¿no? Y en este caso, como también leímos de la palabra de Dios, dice que Jesús entregó su vida. Cuando llegaron con Jesús se dieron cuenta que él ya había muerto, entonces no era necesario que fracturaran sus piernas. Pero vamos a seguir viendo cómo, aún Jesús estando muerto, la providencia de Dios siguió actuando, y cómo cada detalle tenía un significado grande para los judíos y para todos los gentiles y para nosotros el día de hoy. Al no haberle fracturado las piernas tenía un sentido muy claro, y eso lo leemos en Salmo 34:20, que también era una parte de la escritura que se estaba cumpliendo. Dice, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Nosotros sabemos que en ese momento el único justo en la tierra era Jesucristo. Así que no hubo necesidad de que le fracturaran las piernas. Ahora, ¿por qué era importante que sucediera esto? Porque Jesús representaba el Cordero de Dios. De hecho, no representaba, sino que era el Cordero de Dios. Y dentro de las ordenanzas en el Antiguo Testamento, dice esto, y los judíos lo conocían perfectamente. En Números 9:12 dice, no dejará nada del cordero para el día siguiente. Dice, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Por tal motivo era un mandato de Dios que el Cordero de Dios no tuviera ningún hueso roto. Y Dios por eso no permitió que le fracturaran las piernas. La providencia de Dios estuvo sobre las mismas acciones de los enemigos de Dios, sobre los soldados romanos, aunque todos ellos son completamente motivados por sus propios impulsos y su propia voluntad, pero Dios también estuvo bajo el control de todas las cosas. ¿A fin de qué? Con el fin de que se cumpliera la voluntad de Dios y se cumplieran las escrituras en su totalidad. La providencia de Dios también movió no solamente a los enemigos de Jesús, sino también a los seguidores de Jesús, y en particular a este personaje que se llama José de Arimatea. Ahora, la Biblia no dice mucho acerca de esta persona, pero lo increíble es que él era del mismo Sanedrín que condenó a Jesús. Ahora, por la misma palabra podemos deducir que en el momento que estaban juzgando a Jesús, él no se encontraba con ellos, porque dice la palabra que todos unánimemente juzgaron a muerte a Jesucristo, falsamente, pero José de Arimatea, él ya era un seguidor de Jesús. El grupo que condenó falsamente a Jesús estuvo esa noche preparando, y ellos ya habían decidido de que Jesús tenía que morir. Y a diferencia de todas estas personas del Sanedrín, José era, dice la palabra,
varón bueno y justo. Él sí estaba esperando la venida del Mesías. Es más, él sí creyó que Jesús era el Mesías. En Lucas 23:50 dice, había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío. En Mateo 27:57 dice, al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús. Dios usa todo, familia. La providencia de Dios es permanente. Posiblemente Dios te rescató permitiendo que sucediera algo doloroso en tu vida. En mi caso fue así. eh, o algo que te dio esperanza, o simplemente puso en ti un corazón de obediencia, no lo sé. Ahora, a estas alturas yo veo hacia atrás y la verdad, primero pues no me alegro de lo que hice o cómo por la forma en cómo estuve viviendo hice sufrir a mi familia en el pasado. Pero ahora puedo ver en este proceso la providencia de Dios, el amor inmerecido para mi vida y el amor en cómo ha permitido que cada uno de mis hijos esté en este proceso de su voluntad, cada uno volteando a ver a Dios. Ver cómo va formando a algo que Dios ya tenía desde antes de la creación del mundo. Como pastor de Horizonte Tijuana puedo decir que más que preocupado, estoy completamente emocionado por lo que viene en Horizonte Tijuana. Y les voy a decir, no me importa lo que tengamos que pasar. Difíciles o fáciles, no importa, porque siempre buscaremos ver la providencia de Dios en todo lo que pase. Así que, familia, te invito a que en tu lucha ores y que Dios te permita ver su mano en lo que estás pasando. Así que deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Confía y obedece su palabra solamente. Y sobre todo, descansa en que siempre la última palabra de todo la tiene Dios. Y así llegamos al punto número 2 que dice, la providencia de Dios es, ¿qué? Permanente. Y para esto voy a leer Marcos 15 del 44 al 45 y dice, Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. El cuerpo de Jesús tenía dos destinos. Uno es entregárselo a su familia y el otro, que es lo que hacían con los condenados a muerte, era enterrarlo en una fosa común. ¿Por qué? Porque todos los que eran crucificados, ya su cuerpo era maldito. Entonces, para ellos no podían permitir que un cuerpo estuviera dentro de su pueblo o dentro de Jerusalén o dentro del lugar donde enterraban a toda su familia. El cuerpo para los judíos ya era maldito. Pero esta misma providencia que voy a estar repitiendo en esta predicación movió el corazón de José de Arimatea. Él fue hasta este momento un seguidor secreto de Jesús, pero ahora Dios puso en él valentía y arriesgó todo. Él mismo fue con Pilato y pidió
el cuerpo de Jesús. Para esto Pilato se sorprendió de que Jesús ya había muerto. Él no lo podía creer que ya había muerto tan rápido, así que fue y lo confirmó con uno de los soldados romanos y le confirmó que efectivamente Jesús ya había muerto. Como sabemos, Pilato, siendo no judío, entendió quién era Jesús. Así que sabiendo que era José de Arimatea, y me imagino confirmando ser seguidor de Jesús, pudo obtener el cuerpo. Y pon atención en esto, iglesia. José fue motivado a actuar desde un deseo personal de honrar a Jesús. Él no quería que el cuerpo de Jesús fuera lanzado a una tumba común, pero también desde la providencia de Dios, Dios estaba cumpliendo en estas acciones de José el cumplimiento de las Escrituras y el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho antes. En Isaías, 700 años antes, dice así: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en una tumba de un hombre rico. Así que, familia, la providencia de Dios es permanente y constante. Dios no permitió que nada quedara fuera de lo que Él mismo ya había dicho por medio de sus profetas. Así que escúchame bien, Él cumplirá totalmente en ti su voluntad. ¿No sabes bien cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Es una pregunta. Así que te voy a dar la respuesta muy fácil. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Abre tu Biblia. Ora al Padre y sé obediente a su palabra. Y con esto llegamos al punto número 3, que es: la voluntad de Dios se cumplirá. Y para esto voy a leer Marcos 15, ya del 46 al 47. Y dice: José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la tierra. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Cada vez que me toca leer esta fracción, esta parte de la Biblia, la verdad es de que se me pone la piel chinita del hecho de recordar aquel momento en que Dios permitió que mi esposa y yo estuviéramos cerca de esa roca y que pudiéramos ver con nuestros propios ojos dónde se colocó el cuerpo de Jesús. Y ahí, claro que veo la providencia de Dios en la vida de nosotros, el poder haber experimentado esto, el poder tocar sin nada místico ni nada de poder raro el lugar donde pusieron el cuerpo de nuestro Señor. Poder ver cómo la providencia de Dios siguió cumpliendo todo a pesar de que Jesús estaba muerto, o por lo menos su cuerpo. Dios impulsó a los líderes religiosos a pedir que los cuerpos fueran bajados el viernes. Dios motivó a Pilatos para autorizar la solicitud de José de Arimatea. Gracias a la providencia de Dios, el cuerpo de Cristo estuvo ya sepultado el viernes y que la profecía se cumpliera tal como estaba escrita. Además, la misma providencia de Dios movió a otros personajes como a Nicodemo, el que lo visitó de noche. Yo creo que muchos de nosotros ya lo recordamos. Aquel miembro que también era del Sanedrín, que quería entender cómo uno podía nacer de nuevo.
Me imagino pues que todos lo recuerdan perfectamente. Pues la Biblia nos explica qué hizo él en este proceso del entierro de Jesús. Para esto vamos a leer la palabra. En Juan 19 del 39 al 40 dice, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, llegó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especias el largo lienzo y el cuerpo de Jesús. Jesús fue puesto en la tumba de un rico, tal como dicen las escrituras. Pusieron una roca para evitar cualquier intento de los seguidores de Jesús que robaran el cuerpo, o que en el caso de José de Arimatea, para evitar de cualquier animal pudiera entrar por el cuerpo de Jesús. Los enemigos de Jesús pusieron soldados afuera para evitar que los seguidores pudieran robarse el cuerpo. Gracias a la voluntad de Dios, todo se llevó a cabo el día viernes y finalmente, tal como lo había dicho, al tercer día Jesús resucitó. A pesar de los intentos del enemigo de evitar a toda costa que esto sucediera, la mano de Dios estuvo en todo momento. La providencia de Dios no cesó. La providencia de Dios fue constante. A pesar de que para unos seguidores de Jesús las cosas estaban saliendo mal. A pesar de que los enemigos de Jesús pensaban que ellos estaban ganándole a Jesús. Todo sucedió tal como Dios lo había dicho en su palabra. Pero esto también, familia, te tiene que hacer reflexionar acerca de tu vida. Te tiene que hacer reflexionar acerca de tus luchas, acerca de todas aquellas cosas que tú crees que están fuera de tu control y del control de Dios. No, todo está dentro del control de Dios. Dios ya sabía que iba a suceder, pero Dios tiene un plan mayor. Así que, iglesia, la providencia de Dios, su soberano poder, estuvo sobre todos, sobre los soldados, sobre los líderes religiosos, sobre los seguidores de Jesús. Ahora, aunque todos ellos actuaron bajo sus propios motivos y deseos, finalmente cumplieron la soberana voluntad de Dios. Esa mano invisible de Dios dejó huellas en cada detalle, cumpliendo a la perfección su voluntad. Como te había dicho al principio, hoy que nos tomamos yo y mi familia un tiempo apartados de todo, tratando de tener un tiempo especial, un tiempo diferente, poder invertir unos con otros, aunque la verdad que los electrónicos siempre nos van a seguir y siempre cada uno vamos a estar buscando nuestro tiempo. Finalmente puedo ver hacia atrás y decir, Señor, tu providencia es inmensa, tu amor es incalculable. Yo puedo decirles que no cambiaría nada de lo que pasó en el pasado. De muchas de esas cosas me arrepiento, claro que sí, pero viendo la voluntad de Dios el día de hoy en mi familia, puedo solamente decirle gracias y confesar que la misericordia es incalculable. Yo creo que podemos estar seguros que no nos la merecemos. Podemos estar seguros que Dios se pasa de bueno y que no nos queda de otra más que entregar nuestras vidas en sacrificio vivo
por amor a nuestro Salvador Jesucristo. Así que te pido que pienses en tus cargas, aquellas cosas que en este momento más pongan carga en tu corazón. Ahora te pido que recuerdes todo esto que acabamos de leer, que puedas recordar algo que se dijo hoy en varias ocasiones: la providencia de Dios. Esa misma providencia de Dios está actuando en tu vida hoy, en este momento, ayer, el día de mañana. Esa providencia es constante, aquella que actúa confirmando la voluntad de Dios en tu vida, aquella que va a ir dejando huella, aquella que salva pecadores, que reconstruye matrimonios, aquella que salva a nuestros hijos, aquella que nos va formando conforme a la imagen de Cristo. Familia, quédate con esta verdad hoy. Solo descansa en Él. Haz lo que te toca. Busca el rostro de Dios. Confía en el amoroso plan de un Dios soberano. Te invito de verdad que te unas en oración ahí con tu familia. No pierdas la oportunidad de mantener esa unidad con tu familia. Permite que Dios obre en la vida de cada uno de ustedes. De verdad, inviertan tiempo en orar al Padre juntos. Levántate buscando el rostro de Dios en la Escritura. Busca que sea lo último que tú puedas ver en el día, confirmando qué es lo más importante para ti. Abre tu Biblia, invierte tiempo en buscar el rostro de Dios. Busca lo que Dios tiene para ti. Así que, Padre, pues te damos gracias por este mensaje, gracias por tu providencia, Señor. Gracias porque nos das la confianza y seguridad de que finalmente se cumplirá todo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu amor incalculable. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la esperanza que nosotros tenemos en Él. Gracias porque a pesar de lo que somos y que tú sabías que nosotros íbamos a ser, tu providencia, tu gracia, tu misericordia es mayor. Gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, como cada domingo vamos a leer cuál es la red de hoy. Acuérdense que hoy es recordar, entender y deja que transforme tu vida. Y recordar, la providencia de Dios es constante. Entender, Dios hace evidente nuestra necesidad de Él y deja que transforme tu vida. Permite que Dios haga su voluntad en ti. Sigue buscando su rostro en su palabra y conoce lo que Dios tiene para ti. Busca su voluntad y obedece su palabra en amor. Así que familia, pues gracias por este tiempo, gracias por invertir en este tiempo en poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Sigamos orando para que Dios ponga el tiempo para poder regresar a la iglesia donde nos reunimos y poder disfrutar en familia y poder experimentar el primero y el segundo mandamiento más importante de la palabra, que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas y poder amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Así que, iglesia, Dios los bendiga. Pues vamos a seguir disfrutando nosotros en lo que falta del día para poder regresar en la noche a nuestra casa, primero Dios. Así que sigan disfrutando del domingo, pásenla bien y nosotros
Gracias a la receta de nuestro estimado Eddie, que ayer nos hicimos un suculento tostada de atún riquísimo, y el día de hoy vamos a hacer unas tremendas hamburguesas. Así que yo no sé, pero yo me la voy a pasar todavía increíble. Al ratito voy a ir a la bici aquí en el cerro que tenemos a un ladito. Y Dios los bendiga, los amamos mucho. Y recuerden que mi esposa les está hablando a los matrimonios para poder hacer cita a partir de lunes. A partir de lunes queremos estarlos visitando, claro, con las respectivas seguridad de cubrebocas, el gelecito, la distancia y todo eso, pero queremos amarles, queremos verles y queremos orar juntos con ustedes y poder disfrutar de un buen tiempo en familia. Así que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones.